llega un momento en que ya las redes no crecen, como en el que se estanca, y aún con publicidad de creación de contenido original inspirado ya no produce el mismo impacto que hace un tiempo. Puede que sí, Mariela, pero lo que pasa es que recuerde que aquí es donde tenemos que ver que el concepto de red social de antes, que era tener seguidores, ya no es el que es válido, porque digamos, uno antes sentía que crecer la comunidad, o sea, yo tengo una página, y que el éxito estaba en ir creciendo de 10,000, 20,000, 30,000 seguidores, 50,000 seguidores. Ya ni siquiera Facebook o Meta lo ve así. El punto es el alcance. Y si usted lo ve desde el punto de vista del alcance, generalmente la oportunidad es mucho más grande y va a tardar en que no funcione. Porque al final, véalo así, o sea, usted tiene un potencial de más de 3 millones de personas a cual llegarles, y ese potencial usted lo maneja con plata. O sea, entre más plata ponga, más gente le llega. Entonces, ahí ya no hay un problema de que las redes crecen o no crecen. O sea, usted siempre va a tener un potencial bastante grande, por lo menos por un buen tiempo. ¿Cuándo puede pasar? No sé, que usted ya invirtió un montón de plata y ya no hay forma que la gente se interese por su producto. Bueno, sería muy difícil. Ya es un problema de producto, digamos, que ya no haya gente que quiera comprar el producto. Pero honestamente, con una red y una audiencia tan grande, es muy difícil que se estanque, es muy difícil. O sea, usted probablemente, si usted tiene muy claro a quién le quiere llegar, si usted hace buen contenido y paga por alcance, pero cambia la mentalidad. Ya no es que voy a hacer crecer mi página. La página va a crecer sola, si quiere, pero no es esa, el objetivo no es crecer la página. El objetivo es alcanzar más gente. Síguenme con esto porque es muy importante. El punto, nuevamente, se lo repito, el punto no es tener más seguidores en la página, porque eso no necesariamente me va a causar más venta. El punto es alcanzar más gente para que me compre. Y si el objetivo es alcanzar más gente para que me compre, la oportunidad es mucho mayor y es mucho más difícil de que se estanque, porque hay más público al que hablarle. Entonces, olvídense de los seguidores. Que los seguidores vayan llegando solos. No está mal que los sigan. Si tienen más likes, y probablemente cuando uno paga por alcance, los seguidores llegan. O sea, eso no es problema. Pero no nos concentremos en si vamos a llegar a tener una página más grande, una comunidad más grande. No. ¿Cuánta gente alcanzamos con el contenido que tenemos? Y eso es mucho menos probable que se estanque. Si mi negocio es de servicios y Facebook me dice que aumente el público en campañas, ¿vale la pena o no? Sí. Generalmente los consejos de Facebook tienden a ser, o sea, obviamente ellos quieren que usted gaste más, no, tampoco vamos a ser ingenuos, pero sí vale la pena mientras usted pruebe, vamos a ver, mientras usted pruebe que le funciona, no es gastar a lo loco. Eso usted dice, perfecto. Depende de qué servicios. Ok, listo. Voy a invertir un poco más para y nuevamente, inversión igual alcance. No lo vean desde otro lado. Inversión igual alcance. Lo que usted está pagando y lo que Facebook le está diciendo es aumenta el público en las campañas para que lo conozca más gente. Entonces, ¿vale la pena o no? Va a depender nuevamente de todo lo que hablamos. Si está bien vendido su servicio, si usted tiene bien claro a quién le quiere hablar. Pero es como que se lo voy a poner de otra forma. A usted le dan la oportunidad de un anuncio que solo sale en San José, tele, le regalan el espacio en tele y le dicen, ok, le regalo un espacio en tele, escoja, ¿solo sale en San José o sale en todo el GAM? O sea, incluyendo las otras provincias del GAM. ¿Cuál va a escoger usted? Probablemente la del GAM. ¿Ok? Entonces, lo mismo pasa con Facebook. Cuando Facebook le dice, aumente el público, lo que le está diciendo es que lo vea más gente. Eso es lo que le está ofreciendo. No le está garantizando ventas, porque las ventas no se las puede garantizar. Nuevamente, las ventas las puede garantizar usted con un buen producto, un buen servicio y una buena forma de convencerlos. Pero, ¿qué es lo que le están ofreciendo? Alcance. Es la diferencia entre solo hablarle a San José en el programa, en el anuncio de televisión, o hablarle al GAM completo en el anuncio de televisión. Es lo mismo. Aumenta el público de las campañas, ¿qué es? Lléguele a más gente. ¿Llegarle a más gente significa más ventas? No necesariamente, porque va a depender de usted. Pero de que es bueno llegarle a más gente, claro que es bueno llegarle a más gente, porque hay más posibilidades de vender. Pero el cierre de ventas lo tiene que aprender. Y esta es la parte de prueba y error, de experimentación, que no es mágica. Yo quisiera decirle que es mágico, que usted le pone plata a Facebook y usted va a vender automáticamente. No le puedo mentir. Usted le paga a Facebook por alcance, más gente lo ve. Y eso es bueno, sí es bueno, pero mientras lo que usted le está vendiendo a esa gente sea algo que convenza a la gente para reaccionar, ¿ok?
Por ahí va el asunto. ¿Alguna web de análisis de publicaciones o comparativas? Yo uso una, lo que pasa es que es pagada. Eric, yo uso una que es mi favorita porque aparte es de las más baratas que he encontrado, vale $50 al mes, y yo sé que eso es plata. Lo que pasa es que yo, en mi caso, yo lo pago a través de los clientes a los que atiendo. Entonces, digamos que lo que cobran los clientes paga esa, se llama Iconosquare. De hecho, se la voy a enseñar. Vamos a ponerla aquí. Iconosquare, de hecho, la tenía abierta, es esta. Iconosquare es la plataforma para medir redes sociales más barata que he encontrado yo, porque la verdad es que la mayor parte tienden a ser caras. Igual todas las más baratas van a andar entre 35, 40, $50 al mes. Entonces esto me mide, aquí estoy midiendo una página que se llama Salus, que es un cliente, aquí me mide los fans, el crecimiento, el alcance, el crecimiento de fans, el porcentaje de engagement, ves que hay un porcentaje de engagement, en qué fecha hubo más engagement, las publicaciones más vistas, las puedo ordenar por más reciente, más engaging, menos engaging, y después tengo analíticos para comunidad, para contenido, para alcance, es muy completa, muy completa, a mí me gusta mucho, es fácil de navegar. Esto es la que yo uso, se llama Iconosquare, pero nuevamente es pagada. En el tema de herramientas analíticas más profundas, casi todas son pagadas. Hay algunas que tienen demos, que no se le puede durar 30 días el demo, pero si usted quiere medir así de forma seria, la verdad es que lo mejor es pagar, y esta es la que yo recomiendo. Hay más, pero yo uso esta y otra que es un poco más cara, pero esa no la recomiendo porque es más cara. Por ahí va. ¿Qué más pregunta hay? O estamos creo que ahí estamos con las preguntas. Bueno, el hotel Secret Garden como un servicio que sea hospedaje. Me imagino que era usar la palabra hospedaje en las herramientas. Voy a probar hospedaje aquí. Vamos a ver, hospedaje y ahí me va a tirar algunos resultados. Mientras tira, perdón, tengo que contestar algo aquí. Ok, aquí está. Entonces, hospedaje me sale hospedaje en Heredia, hospedaje en San José de la Montaña, hospedaje en San José, hospedaje no tradicional, hospedaje Quepos, qué tipos de hospedaje existen. Vean, este hospedaje salió bastante localizado. ¿Qué es hospedaje web? Bueno, esa es otra cosa. ¿Por qué Hotel Azul? ¿Dónde hospedarse en Medellín, Barcelona, Madrid, Londres, Roma? Esta gente que está viajando hacia afuera. ¿Cuándo hospedaje? Hospedaje de Ciudad Quesada, hospedaje de Costa Rica, hospedaje como se dice en inglés, hospedaje como se escribe. Entonces aquí hay pruebas de hospedaje, igual yo puedo, en las demás herramientas también puedo probar hospedaje y hago lo mismo. Es así de bueno, o sea, honestamente a mí esta es una herramienta que yo le saco mucho provecho y yo siento que uno puede sacar muchas cosas de esas.